Gracias, gracias. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que nuestro pastor Víctor ha comenzado en el Evangelio de Lucas. Estamos haciendo lo que se conoce como sermones expositivos, es decir, sermones basados netamente en la palabra del Señor, y él ha hecho un excelente trabajo durante estas enseñanzas y le damos gracias a Dios por ello. Hoy nos corresponde hablar acerca del capítulo 3, ¿no? Pero yo quisiera comenzar este tiempo preguntándoles, si yo quisiera ir hacia la ciudad de Kansas, ¿hacia qué punto cardinal tengo que buscar para ir hacia la ciudad? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Norte, sur, este o oeste? ¿Hacia dónde tengo que ir? Si quiero ir a la ciudad de Kansas, si quiero ir al downtown. Necesito ir de aquí, necesito ir, ¿verdad? Buscar norte, sí, west, pero yendo hacia arriba, ¿verdad? Pero supongamos que yo salgo de aquí y entonces agarro la autopista y cojo hacia Belton. ¿Voy a poder llegar a Kansas, allá al centro de la ciudad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy yendo en el sentido contrario, ¿sí? Si yo quiero ir hacia en un sentido, necesito enfocarme. Pongámoslo en un ejemplo más práctico. Supongamos que alguien va manejando por el highway y va con su teléfono chateando, ¿verdad? Y como la conversación se pone muy interesante, entonces él suelta el timón y comienza a chatear con ambas manos. ¿Qué va a pasar con él? Muy seguramente, ¿verdad? Especialmente en estos climas fríos, que el piso está helado, va a tener un accidente, ¿verdad? Let me say something in English. I cannot do as our Pastor Victor do in normally preachings, you know. My English is short and ugly than my beard. And I don't want to try to speak in English in here, preaching and in Spanish and English at the same time. Please forgive me for that. You don't have that one in this opportunity. But in the future, I'm sure that we have that, okay? Especially with Pastor Victor. He can do that. Volviendo al punto del que les señalaba, ¿verdad? Es importante que nosotros debemos ser conscientes en nuestra vida de hacia dónde debemos enfocarnos. Al igual que cuando vamos conduciendo un vehículo, no podemos darnos el lujo de distraernos porque podemos causar un accidente, dañarnos a nosotros mismos y dañar a otras personas. Igualmente en nuestra vida, especialmente en nuestra vida espiritual, es muy importante que nosotros seamos conscientes y que nosotros estemos claros hacia dónde estamos enfocados. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese pasaje que el Señor Jesucristo dijo que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno. ¿Por qué? Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez o si ha visto cuando los agricultores están arando, ellos necesitan, especialmente los que araban con bueyes, los que araban con animales, ellos necesitaban comenzar la línea de arado y necesitaban enfocar su vista y mantenerse enfocados en ese punto para poder trazar una línea derecha y así poder hacer los surcos correctamente y poder entonces hacer su siembra, ¿verdad? Igualmente, nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es importante que tengamos conciencia de que necesitamos estar claros y estar enfocados. Eso es parte de lo que nos muestra Lucas, el escritor de este evangelio. Y vamos, para poder introducirnos ya en el tema, necesitamos entonces recordar lo que Lucas nos dijo en el capítulo 1, en los primeros 4 versículos. Si ustedes observan, intencionalmente yo he querido traer las láminas para que podamos guiarnos todos. Esta versión en la cual estamos leyendo la palabra de Dios se llama Palabra de Dios para Todos, es un lenguaje más sencillo de entender. Lucas nos dice: muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Él nos está haciendo ver que ya otros habían tratado de escribir acerca de los hechos, de los acontecimientos que se habían dado cuando el Señor Jesucristo nació, creció, ministró, murió y resucitó en esta tierra.
¿Ok? Muchos habían tratado de hacer eso. Y él dice, después en el versículo 2, escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo sucedido y servían a Dios, anunciando a otros el mensaje. Lo que yo entiendo de este verso 2 es que nos dice que ya aquí había una segunda generación de cristianos, Karen. Y entonces, cuando Lucas está escribiendo este libro, ya habían nacido nuevas generaciones de cristianos y están tratando de afianzarse en la fe. Sigue diciendo el versículo 3, yo mismo, le dice Lucas a Teófilo, que era la persona a la quien él originalmente escribió este evangelio, pero nos lo dice ahora a nosotros en este día. Dice, yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo, ¿cómo? Cuidadosamente, de principio a fin, y decidí escribírtelo en orden. Una de las cosas que encontramos del evangelio de Lucas es que es un evangelio cronológico. ¿Ok? A diferencia de los otros evangelios, vamos a encontrar que Lucas lleva una secuencia clara. Y como él dijo, él investigó. ¿Ok? Él no solamente basó lo que iba a escribir en lo que otros le dijeron, sino que él se dedicó a investigar en diferentes fuentes. Y entonces de esa manera él recopiló esa información y se la escribe a través de este evangelio, ¿verdad? Pero fíjense, ¿para qué hizo él eso? Dice el versículo 4, ¿lo puede leer conmigo? Para que tengas la certeza de que lo que te han enseñado es verdad. Wow, qué hermoso. ¿Ok? Usted y yo podemos tener la seguridad de que lo que estamos creyendo es cierto. Y si usted observa, Lucas como un médico, como un científico, se dedica a hacer un trabajo exhaustivo, un trabajo de análisis profundo. Entonces, viendo esa base, ahora nos movemos al capítulo 3 y encontramos que en el versículo 1 nos describe quiénes eran las autoridades. Desde el emperador, recordemos que Israel en ese momento estaba controlado, estaba regido por el imperio romano. Los romanos habían ido allá, los invadieron, los tomaron y establecieron su propio orden. Entonces ellos establecieron sus autoridades. Si los comparamos con el día de hoy, establecieron desde el presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes, y pusieron todos los funcionarios, todos eran romanos. Y nos lo describe allí, ¿verdad? Dice este texto, el emperador Tiberio llevaba 15 años gobernando, cuando Poncio Pilato cuando gobernaba Judea, y Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y de Traconite, y Licinias gobernaba en Abilene. ¿Sí? Fíjense, observemos algunos detalles importantes aquí. En primer lugar, observamos que Lucas, como un investigador, ¿verdad? Como una persona que estaba basando en hechos, se dedicó a darle fehaciencia a lo que estaba diciendo. Y establece fechas, establece personas, establece lugares específicos en los cuales estos acontecimientos que él estaba narrando sucedieron. ¿Ok? Si usted observa eso, se va a dar cuenta entonces que la historia universal, todos estos hechos que Lucas nos narra allí, usted lo puede contrastar contra la historia universal. Estamos en el Evangelio de Lucas, amados, capítulo 3. Usted lo puede contrastar en la historia universal, gracias, amor. Usted puede hoy en día darse cuenta de que eso es verdad. La historia universal nos muestra que esas personas gobernaban en ese tiempo. Otro detalle importante que es interesante observar de esta narrativa es que si nos damos cuenta, cuando usted estudia la historia, se va a encontrar que muchos de esos gobernadores romanos no fueron muy agradables con el pueblo, los pueblos a los que ellos dominaban. ¿Ok? No era nada fácil para los pueblos que vivían bajo el imperio, ¿ok?, romano, no les era nada fácil. Estas personas, muchos de ellos fueron bastante duros, y sí, fueron sanguinarios, ¿verdad?
Por ejemplo, una de las cosas que sucedían, mis amados, es que un soldado romano podía decirle a cualquier persona que estuviera alrededor de él: toma y carga todo en mi equipo militar. Y esa persona estaba obligada, fuera mujer, fuera hombre, fuera niño, fuera esclavo, fuera quien fuera esa persona estaba obligada a cargar ese equipo militar, que por supuesto no era ligero, era bastante pesado. Esa persona estaba obligada a cargarlo, por lo menos por 1 milla. Y si esa persona no lo hacía, ese soldado romano tenía toda la autoridad para sacar su arma y atravesar a esa persona y listo. Y nadie le iba a decir nada. Recordemos, en este mismo Evangelio de Lucas, en el principio, el capítulo 1, Lucas nos hace ver que los sabios, ¿se acuerdan de los que nos hablaba el pastor la semana pasada? Cuando ellos llegaron al palacio del anterior gobernador y le contaron acerca del rey que nacería, él, para engañarlos, le dijo: ok, vayan y vean dónde está, y cuando lo ubiquen y sepan dónde esté, vengan y avísenme, porque yo también quiero ir a adorarle. Todos sabemos que él no quería adorar al Señor. Él lo que quería era identificarlo para matarlo. Y listo. Cuando eso no sucedió, es decir, cuando los sabios no regresaron a contarle a él dónde estaba el niño, claramente la palabra de Dios nos enseña que entonces él dio la orden para que todo niño menor de 2 años, todo varón menor de 2 años en esa región fuera asesinado. ¿Qué le parece? Esa era la clase de gobernantes que estaban sobre el pueblo de Israel en ese momento. ¿Sabe? Yo no puedo evitar leer la palabra de Dios y compararlo con lo que sucede para nosotros en el día de hoy. Lamentablemente muchos de nosotros estamos preocupados, ¿verdad?, con los acontecimientos sociales y políticos que están aconteciendo a nuestro alrededor, tal vez en nuestros países donde nacimos o tal vez en este país. Últimamente se ha levantado toda una ola a partir del mes de octubre y noviembre, hablando acerca de todos los peligros que hay si ganaba el candidato Trump y se hacía presidente, todos los inmigrantes íbamos a ser expulsados, y mucha gente hoy en día está afanada y preocupada. Y están haciendo cultos de oración y están angustiados y están preocupados. ¿Qué tiempo tan terrible que estamos viviendo? Mire, si yo lo comparo con el tiempo en el que la palabra de Dios nos está contando, esto era juego de carritos, decimos en mi tierra, comparado con lo que ellos vivían. En ese tiempo, no sé cuántos de nosotros recordaremos al Nerón, a ese famoso Nerón que quemó la ciudad de Roma y que para librarse del problema le echó la culpa a los cristianos, y a partir de ese momento comenzaron a asesinarlos. En cualquier parte donde encontraban a un cristiano, lo hacían preso a él y a toda su familia, y se los llevaban y los llevaban al circo romano. No solamente era que los asesinaban, sino que las personas a su alrededor se deleitaban viéndolos cómo se los comían los animales y cómo los mataban los gladiadores. ¿Será que nosotros estamos viviendo un tiempo más difícil que el que nos describe la palabra de Dios? ¿Sabes? Aquí estaba en una situación fuerte. La situación política y social, ¿verdad?, era muy difícil. Otra cosa que había acontecido, no sé cuántos de ustedes recuerdan, que cuando Dios le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, Dios les dio territorios específicos y ellos estaban distribuidos en todos esos territorios. Pero ahora llega el Imperio Romano y les dice: ¿sabes qué? No me importa, no me interesa cómo tú estabas organizado. Ahora yo decido que tú vas a estar organizado de esta manera. Y divide. Y ahí nos damos cuenta en el texto del primer versículo, nos damos cuenta que divide a la nación de Israel y lo parte de una manera completamente diferente a lo que ellos tenían. ¿Ok? Realmente podemos apreciar que la situación política y social que atravesaba el pueblo de Israel en ese momento no era mejor que la que nosotros tenemos en el día de hoy. Sigamos viendo. El versículo 2 nos dice que Anás, ¿y quién más? Y Caifás, ¿qué sucedía con ellos?
eran los sumos sacerdotes. Mi pregunta es, de acuerdo con la ley arónica, con la ley de Moisés, perdón, ¿cuántos sumos sacerdotes debían haber? ¿Recuerdan? 1. Se estableció con Aarón, el sumo sacerdote. Ok, repito la palabra, el sumo sacerdote. Había solamente un sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo y ofrecía sacrificio. No habían 2. Ahora, ¿cómo es que Lucas nos dice que aquí habían 2 sumos sacerdotes? ¿Cómo es eso? Humanamente, bueno, bíblicamente no tenía razón eso suceder. Pero vamos a ver que lo que acontece es que cuando usted estudia en profundidad se va a dar cuenta que quien era realmente el sumo sacerdote era Anás. Anás venía de la línea sacerdotal. Cada vez que un sumo sacerdote moría, un descendiente de él tomaba el lugar que le correspondía a él. ¿Ok? Anás venía de esa línea. ¿Ok? Pero nos muestra también, cuando usted estudia la historia universal, se va a dar cuenta de que a Anás no le era agradable al imperio romano. Ellos no gustaban de él y por tanto ellos decidieron, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú no vas a ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote va a ser tu yerno, Caifás, porque él es más complaciente con nosotros. Y lo cambiaron. Y así operaba. ¿Ok? Para el pueblo de Israel, ellos seguían considerando a Anás como el sumo sacerdote, pero delante del gobierno romano, quien representaba el sumo sacerdocio era Caifás. Esa era la situación en la que ellos se encontraban. Es importante señalar que el estado espiritual de la nación de Israel en ese momento era caótico. Cuando usted estudia la palabra, no sé cuántos los recordarán, habían pasado más de 400 años en la cual no había habido manifestación de Dios en Israel. 400 años donde no había habido nada. El pueblo de Israel había llegado a un estado de decaimiento espiritual tal que sencillamente eran unos religiosos, vivían de las apariencias, vivían de solo aparentar. Y se sentían bien porque iban al templo, porque daban diezmos, porque oraban, porque ayunaban. Ellos estaban acostumbrados a una serie de ritos y de acuerdo con eso ellos se sentían cómodos y tranquilos. Pero su verdadera relación con Dios no existía. Era muy limitada, muy deficiente. ¿Ok? Sigamos viendo, dice... Es interesante para mí la expresión que utiliza la palabra en este mismo versículo 2 dice, en ese tiempo, es decir, en esas circunstancias, en esa situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, cuando todos ellos se sentían, Dios se olvidó de nosotros, Dios nos abandonó, aquí estamos controlados y gobernados, pisoteados por un imperio romano, aquí estamos sufriendo y estamos pasando trabajo. Ellos podían ver la situación muy grave. Y en ese momento, cuando ellos pudieran haber considerado, ya no hay vida, Dios se olvidó de nosotros. La Biblia dice, en ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios habló. ¿Pero a quién le habló? ¿Le habló al sumo sacerdote? ¿Habló en el templo? ¿Habló en la sinagoga? ¿A quién le habló Dios? Le habló a Juan, el que hoy conocemos como el Bautista. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en el desierto. ¿De quién era hijo Juan? ¿Recuerdan? La palabra nos lo dice, era hijo de... ¿Quién era Zacarías? ¿Lo recuerdan? Los que ya estuvimos en las predicaciones anteriores tal vez lo recordamos con mayor facilidad. Zacarías, el papá de Juan, era un sacerdote. Recuerdan que cuando él fue a ofrecer el sacrificio delante de Dios en el turno que le correspondía, el Señor se le apareció y le contó, le dijo el Señor que él iba a tener un hijo. Ya él era un anciano, su esposa también, y el Señor le hace ver, mira, te voy a dar un hijo, ¿ok? Zacarías era un sacerdote,
Por ende, Juan también continuaba en esa línea. Juan podía estar en el templo tranquilamente. Juan podía estar haciendo lo que muchos de ellos estaban haciendo. Pero ¿sabe qué? Juan había decidido rendir su vida al Señor. Él podía estar cómodo en el templo. Él podía estar comiendo, vistiendo y disfrutando de lo que el status quo le ofrecía. Pero él decidió consagrarse para Dios. Y estaba en el desierto. ¿Ok? Y allí en el desierto, al que buscaba a Dios, Dios le habló. Y observe lo que sigue diciendo la palabra. ¿Qué hizo Juan cuando Dios habló a él? ¿Qué hizo Juan? Versículo 3 dice, Juan inmediatamente accionó, obedeció a lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que él iba por toda la región alrededor del río Jordán, ¿haciendo qué cosa? Anunciando, predicando. ¿A quién? A todos. Juan no dejaba a nadie que no le hablaba del Señor. ¿Y de qué les hablaba? ¿Qué era lo que les decía? ¿Qué dice este versículo? Fíjense ahí en la pantalla cómo dice. ¿Qué era lo que les decía? Cambien su manera de pensar y de vivir y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. ¿Juan los invitaba solamente a que se bautizaran? No, si una persona se bautizaba, pero realmente no era consciente que necesitaba cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de vivir, ese bautizo no significaría más que un chapuzón, un baño. Ya. Entonces, veámoslo desde la otra perspectiva. La invitación que hacía Juan al bautismo no era otra cosa que dé testimonio público de lo que usted está creyendo interiormente. ¿Se da cuenta? Entonces, claramente, Juan, el Bautista, estaba invitando a la gente, cambie su manera de pensar y cambie su manera de vivir. ¿Recuerdan a quién le estaba hablando Juan? Al pueblo de Israel. Los que por generaciones, los que por siglos habían estado escuchando la palabra de Dios. No le estaba hablando a los inconversos, no le estaba hablando a los impíos, les estaba hablando al pueblo de Dios. Y les estaba haciendo ver, ¡hey! Pueblo de Dios, ¿hay alguien aquí que es pueblo de Dios? A ver, ok, entonces estamos en el lugar correcto y estamos escuchando la palabra correcta. Si hay alguien aquí que es pueblo de Dios, es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y nos está llamando a que constantemente, como hijos de Dios, nosotros necesitamos reflexionar acerca de qué manera estamos viviendo, cómo estamos pensando y de qué manera estamos viviendo. ¿Recuerdas el título que le habíamos puesto a este sermón? ¿En qué te enfocas? ¿En qué está enfocada tu vida hoy? Ese era el llamado que estaba haciéndole Juan al pueblo. ¿En qué estás enfocándote hoy? Y es importante que tú entiendas que la forma en la que vives, alguien dijo por allí, que tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar tus palabras. Es decir, cuando alguien, o sea, la vida, la forma en la que una persona vive, realmente evidencia lo que esa persona cree en su fuero interior. Por eso la palabra de Dios nos invita en el día de hoy también, examina cómo estás pensando. Examina cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo en angustia? ¿Estás viviendo en depresión? ¿Estás viviendo en aflicción? ¿Estás viviendo en desesperanza? ¿Está tu confianza puesta en un documento, en un papel, en un presidente, en un gobierno, en un estado? ¿Dónde estás? ¿En qué te estás fundamentando? Era lo que Juan le estaba diciendo también a ellos. ¿Dónde está tu confianza? Ya vamos a ver algunos detalles importantes. Es significativo señalar que al igual que Juan en su tiempo, el Señor nos llama hoy a los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Una vez más lo pregunto. Entonces está hablando con nosotros. La palabra de Dios nos enseña que también al igual que a Juan, Dios nos llama en el día de hoy a nosotros a preparar el camino para el Señor.
Miren lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19, y lo leemos en la versión lenguaje actual. Me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Dice, ustedes vayan y ¿qué cosa? ¿Y hagan qué? ¿Más discípulos qué? ¿Más discípulos? Míos. Hey, Jesucristo no nos mandó a predicar una religión. ¿Usted está aquí conmigo aquí? ¿Cuántos saben que el evangelio no es una religión? El evangelio es la forma de vida que Dios estableció para sus hijos. ¿Sí? Entonces, claramente el Señor nos dice, vayan y hagan otros discípulos míos. Y sigue diciendo, ¿en dónde? En todos los países de la tierra. ¿Ok? Ustedes muy seguramente los que me están oyendo, tanto aquí como tal vez a través de las redes sociales, hemos venido de otros continentes, de otros países, de otros lugares. Y el Señor nos trajo a esta casa ¿para qué? Nos trajo a esta tierra ¿para qué? De acuerdo con lo que nos dice la palabra. Para que también nosotros llevemos las buenas nuevas a los que están a nuestro alrededor. Pero a veces estamos tan enfocados en cuestiones circunstanciales, en cuestiones materiales, que perdemos el foco de lo que es verdaderamente importante. Y por esa razón, al igual que el pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel estaba en esa condición caótica en su vida espiritual? Porque sencillamente habían desobedecido a Dios. No sé cuántos de ustedes recordarán, por ejemplo, en Deuteronomio 28, a partir del verso 15, el Señor dice, si tú oyes mi palabra y no la pones en práctica, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y una de las maldiciones que describe la palabra de Dios es que serás humillado. Serás serás cola y no cabeza. Estarás siempre abajo y no arriba. ¿Por qué? Porque desobedecían a Dios. Porque habían perdido el foco. Habían perdido el enfoque. ¿Hacia dónde es que me tengo que ocupar? Todos los días, y hoy en día peor, estamos siendo bombardeados por toda una cantidad de información que si no nos damos cuenta, nos perdemos. Si no nos damos cuenta, usted agarra su teléfono y se pone a ver lo que llaman los Reels, ¿verdad? Esos videos cortos en cualquiera de las aplicaciones que son muy comunes en el día de hoy. Usted puede pasar horas y no se da cuenta. Distraído con una cantidad de cosas que al final, cuando usted se detiene y piensa, no le dejaron nada. Fíjense, él dice, vayan y hagan discípulos en todas partes de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, ¿qué cosa? Enséñenle, ¿a qué? A obedecer, ¿qué cosa? Todo lo que yo les he enseñado. ¿Cómo puedo yo, hermano José, enseñar a mi hijo a que obedezca al Señor si yo no vivo de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Puedo hacerlo? Un padre que le dice a su hijo, hijo, fumar es malo, es dañino, no haga eso. Y al terminar le dice, tome, vaya y cómpreme una cajetilla de cigarrillos. ¿Qué va a hacer el niño? Cuando él sea grande, va a fumar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos hacen lo que ven y no lo que oyen de nosotros. ¿Ok? No en balde, la palabra de Dios nos enseña desde el Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 en adelante, dice la palabra de Dios, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿A quién le estaba hablando Dios? Le estaba hablando a los padres, a las cabezas del hogar. ¿Hay algún papá aquí presente en el día de hoy? ¿Hay alguien que nos escucha tal vez a través de las redes? Dios está hablando en nuestras vidas también. Y Él dice, pon al Señor en el primer lugar de tu vida. Habla para todos, pero en especial para los que tenemos la responsabilidad de la conducción de nuestra familia. Y sigue diciendo, estas cosas enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, yendo por el camino. Átalas en tus manos, ponle los dinteles de la puerta de tu casa.
ponla en tu frente. Era que Dios nos estaba llamando a que nos pusiéramos unas cajitas como vemos hoy en día muchos religiosos haciendo. No, lo que Dios estaba diciendo es lo que hagas con tus manos que refleje que tú amas y obedeces a Dios. Que lo que tú piensas cuando tú hables, tu boca, lo que tu boca diga, refleja que el temor de Dios está en ti. Que por donde tú vayas, tus hijos, tu esposa, tu familia, la gente que está alrededor de ti, vea que tú eres una persona que ama a Dios. Porque lo reflejas con tus hechos. ¿Sí? Y observe, versículo 4 sigue diciendo, esto enseñaba Juan el Bautista de acuerdo con lo que se había escrito el profeta Isaías. Escúcheme, esta profecía la había dado Isaías casi 800 años antes. Qué hermoso, qué poderoso el hecho de saber que Dios tiene un plan y Dios tiene un orden y que el plan de Dios se va a cumplir a cabalidad, sin falta alguna. Y observe, dice que esa profecía, ¿cuál fue la profecía que dijo Isaías? Dice entonces, alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Era lo que decía Juan. Ahora le pregunto, bueno, primero déjeme decirle algo. Cuando usted estudia un poquito este pasaje, se va a encontrar que normalmente cuando un rey, un gobernante, iba a visitar una región específica del país, él mandaba emisarios adelante y les avisaba a ellos, voy para allá. Entonces, los que gobernaban esa región y los habitantes de esa zona se ponían a limpiar todo y se ponían a organizar, a ponerlo bonito y a prepararlo para recibir a ese gobernante que venía. Si las calles tenían huecos, ellos las reparaban. Si las cosas estaban feas, las pintaban y las acomodaban, porque ellos querían honrar a esa autoridad. Fíjense que el Señor utiliza esta misma imagen en su palabra y nos dice, da una orden, dice, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. ¿Será que lo que Dios estaba hablando allí, mis amados, era que efectivamente ellos salieran a las carreteras y se pusieran a parchar los huecos? ¿Era eso lo que se estaba refiriendo? No, claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Estaba hablando, examina tu corazón. Detente por un momento y tómate un tiempo para examinar lo que hay en tu corazón. Si lo que estás pensando, lo que estás creyendo, lo que está diciendo tu boca o la forma en la que estás actuando se ajusta a lo que la palabra de Dios dice que debe suceder en un hijo de Dios. Y observen, si tiene esto razón, que fíjense las imágenes que utiliza. Yo lo dividí por pedacitos porque creo que nos ayuda a entenderlo más. Dice, todo valle, ¿qué le iba a pasar? Los valles, ¿qué es un valle? Es un lugar bajo, ¿verdad? Dice, todo valle, ¿qué le iba a suceder? Sería rellenado. ¿A qué nos está refiriendo esto? Le pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Tal vez tú eres de los que se sienten que Dios los abandonó, que Dios ama a otros, pero a ti no, que estás atravesando por problemas, por conflictos, por situaciones, porque Dios se olvidó de ti. Que estás en este país y tienes que vivir corriendo y asustado de lo que la migra pueda decir o lo que un gobernante pueda decir porque tu vida pende de un hilo. Si ese es tu pensamiento, el Señor te dice, te he traído a esta casa hoy para dejarte saber que tu vida está en mi mano y que nadie puede tocarte. Si tú te mantienes en mi mano, nada ni nadie te sacará de allí. Todo valle, todo aquel que se siente en aflicción, en angustia, en desesperación, en tristeza, necesita saber que hay un Dios vivo. El Señor Jesucristo compró para cada uno de nosotros esa salvación que no es cuando usted y yo nos muramos,
sino que es actual ahora. Cualquiera sea tu situación en la que te encuentres en este momento, Dios te dice, si estás en angustia, si estás en necesidad, si estás en tristeza, cualquier situación que te haga sentir allá abajo, el Señor te dice, vengo para allanar tu vida. Y sigue, observe lo que sigue diciendo, pone el otro extremo. Dice, toda montaña y colina será allanada. Es decir, todos aquellos que piensan, yo estoy bien con Dios, yo no tengo ningún problema. Yo asisto a la iglesia, yo pago mis diezmos, hasta ayuno, fíjense ustedes. Claro, tampoco abuso, ayuno 2 horas porque si no después, ¿no? Ayuno desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Ok? Y se sienten muy conformes y muy satisfechos porque ellos creen que están muy bien con Dios. El Señor nos llama la atención. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En lo que tienes? ¿En lo que sabes? ¿En lo que puedes? ¿En el lugar donde estás? Muchos de nosotros vinimos a este país buscando el sueño americano, pensando que por el hecho de tener bienes materiales o de vestir de una mejor forma o de tener ciertas cosas íbamos a estar bien. ¿Y cuántos lamentablemente no han terminado perdiendo la vida? Frustrados porque se dieron cuenta que era falso. Pero ¿sabes qué? Exteriormente mantenían una pantalla. Cuando tú ves las redes sociales de ellos, todos bonitos, chéveres, con una ropa elegante, parado con un vehículo que a lo mejor ni es de ellos, pero como se ve bonito, se toma la foto allí. ¡Oh, qué bien! Apariencias. El Señor dice, si esa es tu condición, detente. Detente porque estás poniendo tu confianza en el lugar equivocado. Sigue diciendo la palabra. Las sendas torcidas serán enderezadas y los caminos escabrosos serán alisados. Es decir, examina tu vida y si has estado andando fuera de los caminos del Señor, por un ratico andas con Dios y por un ratico andas fuera de los caminos de Dios. Y por un ratico vas por la senda derecha y por otros ratitos estás haciendo las cosas fuera del orden de Dios. El Señor dice, detente, no continúes por esa vía. Yo no te creé para vivir en esas condiciones. Eso no te va a traer nada bueno. Detente. Mire, cuando una persona decide obedecer a Dios, creerle al Señor, indistintamente de lo que sienta, indistintamente de lo que las circunstancias a su alrededor le digan, cuando una persona decide poner su confianza en Dios, entonces va a suceder lo que dice el versículo 6. Todo el mundo verá la salvación que viene de Dios. Cuando una mujer, cuando un hombre, cuando un joven decide verdaderamente darle la oportunidad al Espíritu Santo para que examine su corazón y le ayude a darse cuenta dónde está parado y le ayude a corregir lo que no está bien, inevitablemente la gloria de Dios se manifestará en la vida de esa persona. ¿Sabe? No necesitas tener una franela que diga que afuera amo a Cristo. No está mal usarla, yo no tengo ningún problema con eso. Pero cuando tu vida es una vida diferente, todo aquel que quiere lo bueno, que tiene hambre de Dios, se va a acercar a ti. Y te va a decir, no sé quién eres, no sé qué tienes, pero yo quiero tener lo que tú tienes, porque lo veo en ti. Aún los que son opuestos, no sé si a ustedes les ha sucedido. Yo recuerdo de compañeros de trabajo, tener compañeros de trabajo que cuando supieron que yo había entregado mi vida a Cristo, se burlaban de mí y me acosaban, me criticaban. Y me decían muchas cosas feas, pero ¿sabe qué? Cada vez que tenían dificultades y problemas, venían a escondidas y me decían, mira, ora por mí. Mi esposa está enferma, mi mamá le detectaron cáncer, ora por mí. ¿Sabe? Cuando un hombre y una mujer, no, escúcheme, yo no estoy hablando de perfección, ninguno de nosotros es perfecto. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. La palabra de Dios lo llama santificación. ¿Sí? Pero cuando usted tiene una verdadera comunión con Dios,
a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus fallas, la gloria de Dios se manifestará en usted. ¿Sí? Y los que estén a su alrededor verán a Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra. Sigamos adelante. Mire, dice, versículo 7, cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía ¿cómo? ¿Cómo los llamó? No todos juntos, cálmense que los vecinos van a pensar que estamos tumbando el edificio. ¿Ok? ¿Cómo le decía él? ¿Cómo los llamaba? ¡Ío! ¿Qué le parece eso? Mire, Juan no doraba la píldora, decimos por allá de la tierra donde yo vengo. No adornaba el mensaje. Juan los confrontaba directo. Especialmente aquellos que eran religiosos, que eran orgullosos y que se creían que tenían todo lo mejor. ¿Sabe? Ese es un problema que tenemos en el día de hoy al predicar el evangelio. Muchos ministros tenemos temor de que la gente se ofenda si nosotros les decimos algo. ¿Cuántos saben que el evangelio es ofensivo para los que están en pecado? Todo aquel que está en pecado y que no quiere buscar a Dios, cuando usted le habla la palabra de Dios, se ofenden. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos claros que nuestra responsabilidad, usted recuerda cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, ¿qué dijo él? ¿Recuerda? Ajá, ¿cómo fue? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y después le añadió otra cosa. ¿Qué dijo él? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le pregunto, si su casa se estuviese quemando, encendida en fuego, y algún familiar suyo se da cuenta de que usted está ahí dentro de la casa y que la casa se está quemando, ¿qué cree usted que haría ese familiar? Una persona sana, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría? ¿Sí o no? ¿Y cómo entraría? Con lo que pueda, ¿verdad? Si tengo que romper la puerta, la rompo. Si tengo que abrir un hueco en la pared, lo hago, ¿verdad? Y no va a llegar a mi cama y me va a decir, Jaimito, papito, ¿podrías despertarte? No, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¡Jaime, se quema tu casa! ¡Párate, sal de allí corriendo! ¿Sí o no? Ay, pero yo estaba de lo más placentero, cómodo en mi cama allí. ¡Qué fastidio ese gritón que me está molestando! Yo puedo pensar así y me quedo en mi camita y mañana amanezco rostizado. ¿Y eso no? ¿Sí? O yo puedo entender, esa persona que está gritando está preocupada por mí, no quiere que yo sufra, no quiere que yo pase algo malo y está haciendo todo lo posible para ayudarme a salir de esta situación. Así pasa con el evangelio, mis hermanos. Tenemos que hablar del Señor y del Señor a las personas y tenemos que mostrarle que la cosa no es tontería. Todos nosotros sabemos el día que nacimos, pero nadie sabe el día en que se va. ¿Sabe? Cuando yo creí en Cristo y antes de aceptar al Señor, uno de los problemas que afectaban mi vida, yo era un joven, tenía apenas 20, 21 años de edad, estaba estudiando en la universidad, ya tenía una carrera técnica, ganaba buen dinero, tenía una posición cómoda y yo pensaba, ¿sabes? El evangelio es solo para las personas que están en la cárcel, especialmente aquellos que tienen cadena perpetua, para los ancianos que están a punto de morir, o para aquellos que están en los hospitales, especialmente los que tienen diagnósticos de enfermedades terminales. El evangelio no es para mí, yo estoy joven, mi vida está bien, yo tengo dinero, tengo vehículos, tengo amigas, tengo lo que el mundo dice que es bueno. Y yo me sentía bien así. Hasta que un día el Espíritu Santo vino a mi corazón y me confrontó. Y me mostró lo que les decía ahorita. Tú sabes cuándo naces, pero no sabes cuándo te vas de esta tierra. ¿Y quién te dijo que eso que tú dices que es lo que te da seguridad te va a sostener una vez que partas de aquí? ¿Quién te garantiza que aquello en lo cual tú has puesto tu confianza en esta tierra va a estar contigo?
por siempre. Esa casa por la que tanto has luchado y has querido comprar, un incendio la puede acabar en minutos. Ese vehículo por el cual te esforzaste por adquirir, en un instante, en un pavimento congelado, lo puedes perder completamente. Cualquiera de las cosas que la gente pone su confianza pueden perecer tan rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. Y todo aquello que te tomó años a ti puede desaparecer en segundos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Sabe? Juan le dice a la gente, los confronta, le dice, ¿sabe? Ustedes parecen una generación de víboras. ¿Qué es una víbora? Es una serpiente, ¿verdad? ¿Qué representa la serpiente en la palabra de Dios? ¿A quién? Al enemigo. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en las circunstancias, ponemos la confianza en lo que tenemos o en lo que sabemos, estamos actuando como el enemigo. ¿Se da cuenta de la profundidad de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Él les advirtió, mira, ¿quién les dijo? ¿Quién les dio el aviso? Ahora, ¿qué era lo que debía suceder? ¿Qué dice el versículo 8? Vivan de tal manera, ¿qué cosa? Que muestre realmente que han cambiado. No solamente lo digan, vivan primero. Nos llaman, nos confrontan. Dice, y no me vengan, dice Juan el Bautista, con que Abraham es nuestro antepasado. Porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. ¿Se da cuenta? Ese pueblo que estaba escuchando en ese momento a Juan el Bautista se sentía confiado en lo que ellos tenían, en lo que ellos eran. Somos descendientes de Abraham. Por ende tenemos garantizada la vida eterna. ¿Era eso verdad? No, era falso. Y el Señor los confronta. Fíjense, el versículo 9 nos dice, y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, ¿qué cosa? Todo árbol que no dé frutos, buenos frutos, será cortado y echado al fuego. Hello. ¿Qué le parece? Claramente, la palabra de Dios nos advierte, nos hace ver ahora mismo. Usted y yo tenemos la oportunidad. También el profeta Isaías en el capítulo 55, a partir del verso 6, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío, es decir, el hombre que no teme a Dios, deje ese camino y vuélvase a Dios. Sigue diciendo entonces el versículo 10 nos dice, la multitud, es decir, había mucha gente alrededor de Juan escuchando este mensaje, hermano. Y todos ellos impactados, abrieron su corazón genuinamente y reconocieron, es cierto, es cierto. Algunos pudieran haber pensado, mi corazón, mi vida ha estado en el valle, allá abajo, en el hueco, es cierto. Otros pudieron haber pensado, es verdad, yo he estado confiando, poniendo mi confianza en lo que es equivocado. Y se sintieron compungidos internamente y se acercan a él y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Juan, ¿qué hacemos? Me parece tan hermoso cuando nos atrevemos a ser honestos con Dios. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras incapacidades, nuestras carencias, nuestra deficiencia y podemos acercarnos sinceramente al Señor. ¿Recuerdan? En la carta a los Hebreos nos enseña claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no se apiade de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nosotros, pero que no pecó. Y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y el oportuno socorro. ¿Sabe? Esta gente hizo eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Cuál es nuestra respuesta hacia Dios?
Ellos le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué les respondió Juan? Juan les dijo, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene. Y el que tenga comida, ¿qué debe hacer? Que la comparta. Cuando usted escucha esto, ¿qué actitud nota usted? El mundo nos enseña lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos dice. El mundo dice, toma, quita, agarra, retén, mientras más tú tengas mejor. ¿Sí? Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Mira, esta no era gente rica. Esto no era gente que estaba nadando en dinero. Esta era gente como usted y como yo. Gente sencilla del pueblo. Y fíjese que el Señor no le dice, da grandes cantidades, millones. Dios dice sencillamente, de lo que tú tienes, utiliza 2 verbos. Si se da cuenta, estas láminas están resaltadas en amarillo porque son aspectos importantes que debemos tener en cuenta al leer la palabra de Dios. ¿Cuáles son los verbos que utiliza Juan cuando anima a sus oyentes a que accionen? Le dice, dé y comparta. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cómo hemos estado? ¿Sabe? Dios nos ha bendecido al permitirnos el ministerio pastoral, servir al Señor en el ministerio pastoral por años y especialmente trabajar en el área de consejería. Y tristemente he tenido que intervenir en más situaciones de las que me hubiera gustado, de conflictos matrimoniales en los cuales lamentablemente terminan en un divorcio. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los dos quería ceder. Cada quien se fija en su propia posición. Yo soy el que tengo la razón, tú estás equivocada. Y ella dice, no, el equivocado eres tú, yo soy el que tengo la razón, olvídalo. La palabra de Dios nos exhorta, que para mí no es una casualidad. Este es el último domingo del año 2024. ¿Se da cuenta de eso? Estamos terminando un año. Y en la agenda de Dios estaba el que usted y yo nos sentáramos en este lugar en el día de hoy para escuchar esta palabra, para llamarnos a reflexión. ¿Cómo ha sido tu 2024? ¿Qué ha estado sucediendo en tu vida? ¿En qué has estado caminando? Saben, quedan unos días todavía para finalizar este año. Yo le animo en el nombre de Jesús a que usted se permita el tiempo de ponerse aparte y hacer una introspección. Y que usted le permita al Espíritu Santo que le muestre cómo está su vida hoy delante de Dios. No siga creyendo en las apariencias. Es triste ver, especialmente la gente que termina suicidándose. Muchos de ellos han mantenido una fachada, pero realmente llegan, como es una hipocresía, porque no es lo que ellos tratan de reflejar externamente, no es lo que sucede internamente, entonces llega un momento en el que el conflicto se hace tan grande que terminan quitándose la vida pensando que con eso van a solucionar. Entonces, la palabra de Dios nos llama, fíjense, a 2 cosas importantes, a dar y a compartir. A todos nos llama por igual. Fíjense, sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el verso 12. Algunos cobradores de impuestos, ¿recuerda quiénes eran los cobradores de impuestos? Eran judíos también, eran parte del pueblo de Israel, que se habían puesto de acuerdo con el Imperio Romano para tomar los impuestos que el gobierno romano demandaba de ellos, pero había un aditamento y era que, por ejemplo, si los impuestos de mi hermano José eran $50, ellos decían, tienes que pagar 75, José. Y ellos se quedaban con los 25 y le daban los 50 al gobierno. Y después venía mi hermana Karen, tienes que pagar 85 cuando realmente ya le tocaba pagar 40. Porque se me descuadró la cosa esta semana, necesito sacarle a Karen para completar. Y actuaban con injusticia y lo hacían contra su propio pueblo, contra sus hermanos. Entonces ellos vienen, fíjense, pareciera que una persona en esa condición tuviera el corazón cauterizado, pero la palabra de Dios
sin importar la condición de la persona. Todo aquel que se acerca genuinamente a la palabra de Dios, sin importar su condición, la palabra de Dios obrará y levantará y dará vida. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Se da cuenta? Esos cobradores que estaban, ¿sabe? Ellos estaban acostumbrados a que la gente los maldijera, que los rechazara, que los insultaran, que los despreciaran. Pero se encontraron con el Señor cuando los confronta. Y ellos deciden, también le preguntan a Juan, maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Juan? No, dejen ese trabajo de cobradores de impuestos. No, eso no es lo que les dice. ¿Qué les dice Juan? No cobren más de lo que es debido. Es decir, hagan su trabajo honradamente. Le pregunto, ¿alguien aquí trabaja? ¿Tiene un empleo usted aquí? ¿Alguien? Yo también. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo honradamente? ¿O somos de la clase de personas que el jefe tiene que estar viendo la hora que entro, la hora a la que me voy? ¿Soy de las personas que hacen las cosas por hacerlas? ¿O soy de las personas que hacen las cosas para la gloria de Dios? ¿Sabe? Mucha gente trabaja porque no le queda otro remedio. Porque si no, como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Se van a morir de hambre. Pero tienen un concepto equivocado. Y entonces ellos viven afanados. Y usted lo ve que tienen 2 y 3 trabajos. No pueden congregarse porque no tienen tiempo. No les da oportunidad. Tienen demasiadas deudas. ¿Por qué tienen demasiadas deudas? Porque se metieron en cosas que no debían. Pero viven afanados, entonces no tienen tiempo para buscar a Dios. ¿Sabe? Aquí la palabra de Dios nos muestra. Enfócate. Si estás en esa situación, enfócate. Date cuenta que por ahí no es el camino. También vinieron otros que eran los soldados. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? En nuestro caso, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué les dijo él? No estafen ni chantajeen a nadie. Confórmense con su salario. Confórmense con su salario. No busquen de hacer trampas. No busques de meter más horas en tu trabajo cuando realmente no las trabajaste. No busques de hacer las cosas más fáciles, aunque queden mal, porque no glorifican a Dios y porque no te van a bendecir. Haz lo que es justo y hazlo de corazón dispuesto, con agradecimiento. ¿Saben? Concluimos aquí. Nuestro pastor Víctor va a continuar la semana que viene, pero si observamos nos damos cuenta que Juan el Bautista conocía su propósito. ¿Se da cuenta? Y por cuanto él conocía su propósito, él no permitió que las circunstancias sociales, políticas o religiosas que imperaban a su alrededor lo desenfocaran. Él se mantuvo. Y todos nosotros sabemos que por mantenerse firme en Dios, le fue cortada la cabeza. ¿Ok? Imagínense que el propio Señor Jesucristo dice, hablando de él, después, cuando usted analiza la vida de Juan el Bautista, su ministerio se calcula que pudo haber tomado 6 meses. Pero el propio Señor Jesucristo, quien es Dios mismo encarnado, dice que de los nacidos de mujer no había habido profeta como él. O sea, Jesucristo, Dios mismo lo considera a él superior a Elías, superior a Isaías, superior a cualquier otro profeta, por cuanto había decidido vivir para el Señor. Escúcheme, cuando nosotros decidimos vivir para el Señor, no significa que todo va a ser camino de rosas. Por el contrario, el Señor Jesucristo mismo nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y se quedó allí? No, él dijo, más confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo vamos a confrontar problemas en nuestra vida. Tal vez lo que has estado esperando no va a suceder como tú creías, pero eso no significa que Dios no esté en control. Entonces, cuando tú decides realmente rendir a tu vida en el Señor, aunque vengan situaciones conflictivas y aunque vengan situaciones difíciles,
Por cuanto tu confianza está puesta en Dios, tu vida va a permanecer firme. Recuerda, el Señor dijo claramente, aquel que oye mi palabra y la pone en práctica, le compararé a la mujer, al hombre sabio que sembró su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, azotaron las tempestades, hubo lluvia, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Mas el que oye mi palabra y no le presta atención, le compararé con el hombre insensato, con el hombre o con la mujer necia, que pusieron su casa sobre la arena. Igual, si usted se da cuenta, las mismas tres circunstancias se repiten en ambos casos. Es decir, el que teme a Dios y el que no teme a Dios va a atravesar por circunstancias similares. ¿Dónde está la diferencia? En el fundamento. Utilizando el término de hoy, en el enfoque. ¿En qué se enfocaron ellos? Fíjense, mis amados, al igual que Juan el Bautista, Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito particular. ¿Sabía usted eso? Véale la cara al que está a su lado. Le puede decir, tienes un propósito de Dios. Naciste con un propósito de parte de Dios. Tu propósito no era solamente que tuvieras dinero, no era que vivieras en una casa bonita, no era que tuvieras muchas cosas. Dios tiene propósitos mayores para ti. ¿Sí? Entonces, al igual que Juan, aunque atravesemos por situaciones conflictivas, si nos enfocamos en Dios, vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. ¿En qué nos estamos enfocando hoy? ¿Qué espera Dios de ti? Es una reflexión que te invito, querida hermana, querido hermano, querido amigo, que nos ves a través de las redes también, o amigos que están presentes en este lugar. ¿Qué espera Dios de ti en este 2025? ¿Que sigas como has estado? Fíjense, estamos terminando un año 2024 y es un tiempo muy importante para reflexionar acerca de si hemos estado viviendo para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida o si hemos estado distraídos con las preocupaciones y de las circunstancias que nos rodean y estamos enfocados equivocadamente. ¿Sabe? Si comienza un proceso de deportación masiva y Dios quiere que tú permanezcas en este país, nada ni nadie te sacará de aquí. Y si comienza un proceso de deportación masiva y Dios te quiere llevar a otro lugar, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa dónde te metas, vas a salir. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el sentido de vivir en angustia? De preocuparnos con eso. ¿Sabes? Recuerda, el Señor Jesucristo dijo que hay un príncipe que gobierna este mundo. Y Él utiliza sus instrumentos. Y esos instrumentos muchas veces se manifiestan a través de la política. Entonces, hoy en día podemos ver cómo personas malintencionadas están utilizando los medios para tratar de sembrar angustia y preocupación en la gente. No importa si esas personas se matan, si le hacen daño a otras personas, a ellos les interesa que lo que ellos quieren como políticos se establezca. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de su padre el diablo, que vino a robar, a matar y a destruir. ¿Se da cuenta? ¿Tenemos los hijos de Dios que estar en esas circunstancias? No, mi hermano. Escúchame. El hecho de que en este momento no tengas empleo porque la empresa donde trabajas cesó y te dejó desempleado desde hace algunos meses, no significa que Dios se olvidó de ti. ¿Hay padres o madres en este lugar? ¿Cuántos de las madres o los padres sanos necesitan que su hijo le diga, mami, dame comida? Ninguno, ¿verdad? Porque un padre sano, una madre sana, sabe cuándo es la hora de comer y él sin que el niño pida le va a dar. ¿Usted recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará?
¿Sí? Mis amados hermanos y amigos, al comenzar el 2025, que lo tenemos ya enfrente, tenemos una preciosa oportunidad de enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Y usted me podrá preguntar, ¿qué es lo importante? Bueno, lo más importante, de acuerdo con lo que nos dijo el Señor Jesucristo, es que cada día usted y yo tengamos una relación más íntima, profunda y personal con Dios. ¿Cuántos de aquí hemos estado enamorados alguna vez en nuestra vida? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando usted ve a esa persona que le atrae? ¿Cómo se le ponen los ojitos? Ay, ¿sí o no? Y cuando usted no está con esa persona, ¿cómo se siente? Que está triste, ¿verdad? Yo quiero estar con ella, yo quiero estar con él. Yo quiero escucharla, yo quiero oírla, quiero olerla. Quiero estar de cerca. ¿Sabe? Dios espera lo mismo de usted y de mí. Dios quiere revelarse a nuestra vida. No era solamente el hecho de que usted y yo pasáramos un día al frente del altar y le dijéramos, Cristo, te acepto como mi Señor y Salvador. No, Dios quiere que a partir de ese momento tú cada día comiences a conocer más y más y más y más y más acerca de esa persona que es Dios. Él es infinito. ¿Podremos nosotros terminar de conocer a Dios en algún momento? Cuando estemos en su presencia. Dice la palabra, seremos como Él es. Allí vamos a poder. Pero mientras tanto, Él espera que cada día usted y yo invirtamos tiempo en su presencia y le conozcamos más. Y en segundo lugar, Dios espera que usted y yo le demos a conocer a las personas que nos rodean. Que lo que usted hace, mira, no estamos hablando de que todos nos metamos aquí en la iglesia y que todos nos convertamos en pastores o en evangelistas. Estamos hablando que allí en tu casa, que es donde comienza tu verdadera iglesia, papá que estás aquí, esposo que estás aquí o que me estás viendo, ¿puede decir tu esposa que tú eres un hombre que refleja a Dios? ¿Pueden decir tus hijos, me siento estimulado a buscar de Dios porque veo a Dios en mi papá? Esposa que estás aquí, ¿eres tú un instrumento que trae gozo y paz al corazón de tu esposo? Que lo anima, que lo alienta cuando está cargado, cuando está preocupado. ¿O eres tú de las que le pone más carga y quejas y problemas? ¿Sabes? Tenemos una preciosa oportunidad hoy para dar a conocer al Señor en este 2025. Y eso comienza desde nuestro propio hogar. Después en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde estudiamos. Que tu vida refleje verdaderamente al Señor. Y que la gente quiera saber más acerca de Cristo porque te ve a ti. Cuando la gente está hablando en el trabajo y están preocupados, mira la migra, ay, mira lo que el gobierno estableció, mira las nuevas leyes, ahora llegó este presidente, habla. Y te vean a ti, te vean una mujer, un hombre firme, tranquilo, calmado, que puede decir, si Dios quiere, se hará. Y que descanse en el Señor. Tenemos una preciosa oportunidad, mis amados. Y termino invitándoles a considerar este versículo Juan 6:33, que lo leemos en la Nueva Traducción Viviente y dice, ¿lo puede leer conmigo en voz alta? Busquen, ¿qué cosa? El reino de Dios por encima de ¿qué? De todo lo demás. ¿Y qué más dice? Y lleven una vida justa. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuántos lo creen? ¿Es Dios fiel? Estamos terminando un 2024. Es tiempo para tomarnos unos minutos y reflexionar. ¿Cómo ha estado nuestra vida? Hemos estado en angustia, en aflicción, en preocupaciones. Es tiempo de que eso se vaya de tu vida. El Señor te llama hoy. Ven a mí, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, tú y solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor y de toda exaltación.
Hoy, Señor, cuando terminamos, este es el último domingo de este año, tú nos invitas una vez más, Señor, a abrir nuestros ojos y a volver nuestra mirada a lo más importante, que eres tú. Gracias, Señor, porque incluyéndome a mí primeramente, reconozco que en diferentes circunstancias de mi vida he permitido que la angustia, que la aflicción, que las preocupaciones, que las voces de este mundo invadan mi corazón. Y he perdido la paz que tú compraste con tu sangre. Señor, me doy cuenta que ha sido un error de mi parte y te pido que me perdones. Gracias por llamarme la atención. Gracias por mostrarme, Señor, las cosas buenas y maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros y en especial para mí. Rey de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo te ruego en esta hora que en lo que resta de este fin de año, Señor, pueda tener tiempos de intimidad contigo. Espíritu de Dios, tú dices claramente en tu palabra, Señor Jesús, que clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, clamamos a ti en este día y te pedimos, Espíritu de Dios, muéstranos nuestra verdadera condición delante de ti. Y gracias, porque sabemos que como Padre bueno que tú eres, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros. Claramente nos dice tu palabra, Señor, Jeremías, claramente nos enseña, tengo planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Jeremías 29:11, gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú nos estás llamando hoy, Señor, para que no sigamos en esa espiral descendente de angustia, de aflicción, de incertidumbre, de temor, de desesperanza, Padre, sino que podamos, Señor, ascender a tu presencia y que podamos cada día, aunque confrontemos dificultades y problemas, podamos salir victoriosos en Cristo Jesús. Padre, tomamos de manera particular también un tiempo para clamar a ti, Señor, por aquellos que hoy escuchan esta palabra y que aún no han tenido un verdadero encuentro contigo. Rogamos en el nombre de Jesús que también tu evangelio resplandezca en sus corazones. Clamo por aquellos que están en aflicción, en angustia, en tristeza. Clamo por aquellos, Señor, que se sienten confiados y que creen que no te necesitan a ti, para que tú abras sus ojos también, Señor, y que cada una de ellas y de ellos pueda venir a ti. Y querida amiga, querido amigo que nos escuchas en esta hora y que estás en esa condición, si aún no has entregado tu vida a Cristo, escúchame, no es solamente con una oración, no es con una palabra, es creyéndolo, es con fe y es dándole lugar al Señor. Yo te invito que junto conmigo repitas esta oración. Sea que estés aquí o sea que nos estés viendo a través de las redes sociales, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios y que por tu obra en la cruz del Calvario, hoy yo soy salvo. Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Y Espíritu Santo, te invito a que vengas a morar en mi corazón. Hazme tu templo, Señor, y permíteme a partir de este día experimentar todo lo que hemos estudiado en tu palabra, que se pueda hacer realidad en mí, en mi casa, en mi familia, en mi entorno. Que como Juan el Bautista, Señor, podamos ser hombres y mujeres de impacto en nuestras comunidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y en Él te damos gracias. Amén.